Dios Padre que creó los cielos y la tierra y que nos permitió esta vida, un poco de tiempo sobre esta tierra. Te damos muchas gracias, Señor Dios, por permitirnos también esta noche. Señor, aquí estamos esperando tu voluntad. Aquí estamos aprendiendo tu voluntad. Sin ayuda de Dios, sin revelación de Dios, nosotros no vamos a aprender nada. Entonces, Señor, ayúdanos para que nosotros podamos escuchar bien y entender bien toda tu voluntad. Hoy también aquí estamos con corazón humilde y constante en la voluntad del Señor y en la palabra. Señor, ayúdanos siempre y llénanos con tu palabra en nuestro corazón. Nosotros no somos nada, somos pecadores, somos necios y débiles. Solamente pedimos al Señor para que el Señor nos ayude siempre. Todo dejamos en tu mano poderosa y confiamos en el Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, Isaías 45, versos 18 y 19. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, eres Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra, ni dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Aquí estamos aprendiendo sobre la Biblia. En propósito de este seminario, yo escribí anoche, ¿verdad? Número 1, la salvación. Los que han sido salvos van a ir al cielo. Por eso, como una conclusión de la Biblia y del seminario bíblico, es salvación y el reino de Dios. Los que no tienen la salvación, entonces ¿a dónde van? Al infierno, al juicio de Dios. La Biblia dice eso. Aquí nosotros estamos aprendiendo sobre la Biblia. Sí, la Biblia es palabra de Dios. Si toda la criatura, ¿verdad? La creación nos habla del testimonio de Dios, indirectamente, sí. La luna, el sol nos habla, ¿verdad? Algo del testimonio de Dios. Y nuestra conciencia también nos habla. La conciencia es la ley de Dios que ha puesto, ¿verdad? Dios a nosotros. Entonces la conciencia es testimonio de Dios. Vamos a escuchar, ¿verdad? Bien, la conciencia de la conciencia, pero eso también indirectamente. Pero la Biblia es palabra de Dios. Ya tenemos 66 libros. Esto es palabra de Jehová. Se llama libro de Jehová. Habla, ¿verdad?, sobre la historia. La historia del mundo. Sí, la historia del mundo. La historia pasada, presente y futuro. Así dice, desde el principio hasta el fin. Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Y al final, ¿verdad? El apóstol Juan ha visto un cielo nuevo, una tierra nueva. Se llama Nueva Jerusalén. Una historia, ¿verdad?, futura. Y también el apóstol Juan ha visto el juicio de todo el mundo. Jesucristo se ha sentado sobre el trono, ¿verdad?, blanco, y juzgaba a todo el mundo
según sus obras, según sus obras. Esto es conclusión de la Biblia. Historia del mundo. Aquí la historia de cada uno de ustedes. Sí. Entonces, aquí estamos escuchando la historia del mundo y de nosotros. La Biblia, ¿qué es la Biblia? La Biblia es historia del mundo que Dios preparó y que Dios ha visto de antemano. Desde el principio, así Dios planificó la historia del mundo con un propósito. ¿Qué propósito? El reino de Dios. Esta tierra pasará. Los cielos, ¿verdad? Pasarán. Pero la palabra de Dios no pasará. Será cumplido todo según la voluntad de Dios. Así nosotros creemos en Dios, que es creador. Y también la Biblia, ¿verdad? Nos habla directamente. Universo, todos los seres vivientes, nuestra conciencia, sí nos da el testimonio de Dios. Indirectamente, pero la Biblia directamente. Entonces, mucho mejor, ¿verdad? Con la Biblia, entender la voluntad de Dios y la manera de Dios. Más vendido del mundo, pero menos leído del mundo. Y ahora nosotros vamos a poner mucha atención en la Biblia. Muchos ponen su atención en milagro, en señales, pero no pone atención en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Menospreciando la palabra de Dios. Eso es menospreciar al Señor Dios. Gran pecado. Hoy vamos a aprender igual sobre la Biblia. Nosotros creemos en Dios, pero ¿cómo entendemos la voluntad de Dios y la manera de Dios de nuestra salvación? ¿Verdad? Mucho, ¿verdad? Piensa como un hombre, el Dios. Dios no es hombre. Dios es como un creador todo, ¿verdad? Poderoso, omnisciencia, omnipotencia. Nosotros somos gusanos, la Biblia dice, somos gusanos, como una hormiga que anda, ¿verdad? Ahí, pero no sabe quién es hombre. Hormiga no sabe la voluntad del hombre, plan del hombre. En su casa vive hormiga, ¿verdad? Pero esta hormiga no sabe su voluntad. Así somos. Dios, ¿verdad? Es como gran ser, ¿verdad? Entonces Dios ya quiere hablarnos, quiere mostrarnos su gran voluntad. ¿Cómo puede hablarnos, verdad? Es un Dios muy grande. Así que Dios, ¿verdad? Se convirtió en un hombre, se llama Jesucristo. Como aquí entre nosotros, ¿quién puede convertirse en una hormiga para hablarle a las hormigas, verdad? Su voluntad. Qué difícil eso, ¿no? Pero Dios lo hizo. Y ahora estamos escuchando la voluntad de Dios. ¿Cómo no vamos a poner atención? Sí, es muy importante entender la palabra de Dios. Dios aquí está hablándonos. También dice, ¿verdad? Yo soy Jehová, no hay otro. Yo no hablé en secreto, público. Dios está hablándonos y mostrándonos, enseñándonos siempre. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Así Dios es justo y santo. Y también Dios es bueno. Ya vamos a buscar a Dios. Sí, por la naturaleza entendemos un poco indirectamente, pero por la Biblia entendemos directamente. La voluntad de Dios es importante, ¿verdad? Así que Dios nos permitió la Biblia. La Biblia, segunda de Pedro 1:21 dice, leamos juntos, vamos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la Biblia dice, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? Dice la profecía.
La profecía es hablar las cosas futuras, historia futura. Se llama profecía. Mucha historia que está escrita aquí en la Biblia ya pasó. Comparando, ¿verdad? Según como tamaño de la Biblia. Así esta historia pasó, terminó. Solamente se quedó así, como solamente último libro, se llama Apocalipsis. Ahora estamos viendo un poco sobre esta historia pasada, cómo pasó, ¿verdad? Cómo terminó. Aquí en la Biblia también hay mucha evidencia de la historia pasada. Aquí estamos confirmando si hay mucha evidencia. Yo tengo, ¿verdad? Mucho dato de evidencia de la historia. Pero yo no puedo presentarles a todos. Todos no. Mire, solamente ya falta, ¿verdad? Esta parte, muy poco. Historia del mundo, ya pasó casi, ¿verdad? 90%, 95% por ahí, y solamente falta esta parte. Por ejemplo, falta poco. Y ahora confirmando así la historia pasada, ¿cómo no podemos confiar en la historia que se queda? ¿Sí? Eso es la fe. Según lo que ha cumplido, según lo que nos ha permitido, ¿verdad? Podemos confiar en la historia futura. Eso se llama la fe. Dios llamó los hombres, aquí dice, los santos hombres de Dios. Se llama profetas. Y también se llama, ¿verdad? Discípulos de Jesucristo. Así Dios formó Antiguo Testamento, 39 libros, Nuevo Testamento, 27 libros. Bastante. Aquí tenemos todos, 66 libros. Hablaron ellos siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, muchos están asistiendo a la iglesia, pero muchos aún no tienen la certeza de ir al cielo. Llamando Señor, Señor, aún no tiene una certeza de ir al cielo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Por falta de conocimiento de qué? De la Biblia. Así viene la fe por el oír. ¿De qué? De la palabra. De la palabra. Por eso, si quiere creer, ¿verdad? En Dios exactamente, hay que estudiar, hay que escuchar. Más bien hay que escuchar y recibir la enseñanza y palabra. Así, la Biblia es profecía. Por medio de la Biblia nosotros podemos entender la voluntad de Dios y la manera de Dios y el corazón de Dios. Dios tiene su voluntad. Nosotros no deberíamos tener, ¿verdad?, una voluntad como queremos, no. Hay que buscar y entender la voluntad de Dios, la manera de Dios. Entonces uno, leyendo solo la Biblia, qué difícil entenderlo. Por eso ocupamos un hombre, ¿verdad?, que tiene un conocimiento exacto. Así Dios envía a los que tienen este conocimiento. Y también siempre ocupamos ayuda del Espíritu Santo. Sí, yo aquí estoy explicándoles a ustedes, pero sin ayuda del Espíritu Santo no somos nada. Es un entendimiento humano. Me explico. Ocupamos un entendimiento divino, espiritual de Dios. Eso es correcto. La Biblia fue escrita así por los santos hombres de Dios que, ¿verdad?, fueron también inspirados por el Espíritu Santo. Así Dios formó la Biblia. Jeremías 30, versos 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Así Jeremías recibió
escuchó esta palabra de Jehová y escribió, ¿verdad?, en un libro. Se llama Jeremías. Isaías, Ezequiel, Daniel, ¿verdad?, Oseas, Amós, Malaquías, son nombres de los profetas. Ellos escucharon, o sea, recibieron esta palabra de Dios y muchos han visto una visión que Dios mostró y solamente ellos, como según lo que ha escuchado, escribieron. Según lo que ha visto, como describieron. Sí. Así Dios utilizó las manos de los hombres. Pero son, ¿verdad? Santos, dice, los santos hombres, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se llama profetas. Han visto, ¿verdad?, mucha visión y han escuchado la voz, ¿verdad?, en el cielo. Hubo una voz en el cielo, solamente esta persona santa pudo escuchar. Otra persona, nada. Así Dios hablaba a una persona. O sea, Dios lo escogió. Escríbete en un libro. Así escribió. Sí, la Biblia comenzó así, ¿verdad? Como 1500 años antes de Cristo. Antes de Cristo, desde Génesis hasta Deuteronomio, 5 libros se llama Torah, libros de Moisés. Así comienza la Biblia. Último libro, Apocalipsis, 100 años después de Cristo. Así la Biblia fue escrita, ¿verdad?, durante como 1600 años, por medio de 40 personas, como, ¿verdad?, hombres santos, ¿sí? Dios lo llamó a ellos para que escribiera esas palabras. Entonces, en el Antiguo Testamento, así dice, como 3800 veces, Dios dijo y Dios dijo. Sí, así formó la Biblia por medio de la voluntad de Dios. Contenido, la historia del mundo, desde el principio hasta el fin. Esto es la Biblia. Por eso hoy también vamos a aprender, ¿verdad?, la historia del mundo. Aquí ahora como está pasando mucha cosa en el mundo, ya escuchamos la historia del mundo. Qué peligroso, qué complicado, qué miedo, ¿verdad? Qué triste, mucha historia del mundo, pero está ocurriendo según lo que dice la Biblia. Así hoy vamos a aprender un poco sobre señal del fin del siglo. Isaías 34, verso 16. Leamos juntos. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Se llama el libro de Jehová, ¿verdad? Inquirir, escudriñar, ¿verdad? Investigar, profundizar este libro. Hay que buscar. Aquí muchos invitados, bienvenidos, pero ponga mucha atención, por favor. Eso se llama inquirir, escudriñar. ¿Por qué dice eso? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Es cierto o no? Así vamos a leer la Biblia, vamos a escudriñar, ¿verdad? Dice, si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con sus compañeras. La Biblia siempre tiene su compañera, su pareja, ¿verdad?, que dice lo mismo. ¿Por qué? Solo un Dios habló. Por eso tiene muchos compañeros. Capítulo, ¿verdad?, como compañero, versículo como compañero. Pero algún verso, ¿verdad?, difícil. ¿Por qué difícil?
habla algo muy difícil, pero tampoco tiene compañero, entonces, difícil. No vamos a interpretar, ¿verdad? Como queremos, no. Vamos a dejar así, porque no tiene compañero, no tiene pareja. Entonces hay que esperar hasta que Dios nos revele este significado. Por eso nosotros estamos buscando mucho verso en Antiguo Testamento, en Nuevo Testamento, ¿verdad? Así estamos buscando compañera. Es bíblico. Si hay modo, ¿verdad? Si hay modo para ver las cosas invisibles, si hay modo, bacteria, virus, no se ve porque es muy chiquitito, ¿verdad? No se ve, pero por medio de microscopio podemos ver, ¿verdad? Podemos ver. En las estrellas se ve, pero si hay muchas estrellas que no se ve, porque está muy largo, su tamaño, ¿verdad? No se ve, pero por medio de telescopio podemos ver. Ondas, aquí pasa ondas de televisor, radio, de celular. Sí existe. Y ahora podemos ver, ¿verdad? Por celular y por televisor, por radio, podemos confirmar, sí, aquí anda esta onda. Y también Dios. Les digo, ¿verdad? Sí, naturaleza es testimonio de Dios. La luna nos habla algo, el testimonio de Dios, el sol, mire, lluvia, rayo del sol, todo ser viviente nos habla algo sobre el testimonio de Dios, indirectamente. Pero la Biblia, directamente, nos habla. ¿Cómo no vamos a leer? ¿Cómo no vamos a escudriñar? Sí. Eso es una manera, ¿verdad? Un modo más seguro y también más correcto. ¿Es así? San Mateo capítulo 7, verso 13. Dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí está hablando, ¿verdad? Sobre la puerta estrecha y ancha. Una puerta, ¿verdad? Estrecha y ancha. Entonces, ¿por qué estrecha? Dice, entra por la puerta estrecha. No está hablando, ¿verdad? Solamente los creyentes, los incrédulos. No. Imagínense, los ateos que no creen en Dios no buscan la puerta. Los que creen en Dios buscan la puerta, ¿sí o no? Sí. Por eso aquí está hablando sobre los creyentes. Se llama, ¿verdad? Cristianos. Entonces muchos entre los creyentes y cristianos entran, muchos por la puerta ancha. Pocos son los que hallan por la puerta estrecha. Así Dios está probando al mundo. Por eso aquí somos muchos, por ejemplo, ¿verdad? Espero que como entren todo por la puerta estrecha. Aquí llegamos por eso hasta aquí. Si hay mucha iglesia, pero poca. La iglesia, ¿verdad? Que predica el evangelio verdadero. Muy poca. Así podemos comparar, ¿verdad? Puerta estrecha. ¿Por qué? No hay mucho. Este evangelio verdadero no predica. Se habla de Dios, habla de bendición, habla, ¿verdad? Del evangelio, pero ¿qué es el evangelio verdadero?
Por eso aquí capítulo, San Mateo capítulo 7, habla sobre falsos profetas. ¿Por qué entraron por la puerta, verdad, ancha? Porque según enseñanza de ellos. ¿Quiénes son? Aquí dice, falsos profetas. ¿Por qué son falsos? Porque no hablan las cosas verdaderas. Se llama falso. Falsa doctrina, falsa iglesia. Cada uno de ustedes también tiene que confirmar por qué es falsa, por qué es verdadera. Hay que tener razón, ¿sí o no? ¿Sí? Y también dice, siguiente dice, ¿verdad? San Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son? ¿Verdad? Los que fueron rechazados. Mire, son creyentes, llama Señor, pero aquel día, ¿verdad? Jesucristo les dijo, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué hicieron mal ellos? Aquí no dice las cosas malas. Profetizamos, echamos fuera demonios, ¿verdad? Hicieron muchos milagros. ¿Qué hicieron? Las cosas malas. ¿No? Me parece que como las cosas buenas. Pero ¿por qué fueron rechazados? Por ejemplo, según lo que dice arriba, ¿verdad? Ellos no entraron por la puerta estrecha, sino entraron por la puerta ancha. ¿Qué es la puerta estrecha? Es Jesucristo. La puerta estrecha es Jesucristo. Entonces, nosotros, sí, aquí mayoría llama al Señor. Ora, ¿verdad? En el nombre del Señor. Pero si entraron por la puerta estrecha, ¿cómo uno puede entrar por la puerta estrecha? Y también aquí podemos pensar, ¿verdad? Sobre las obras. Ningún ser humano será justificado, ¿verdad? Por las obras de la ley. Delante de Dios, ningún ser humano será justificado. ¿Qué quiere decir ser justificado? Ser salvo. Ser salvo. Ser justificado es ser salvo. Por las obras de la ley, la Biblia dice ninguno. Pero aquí ellos, ¿verdad? Muchos, dice sobre las obras, sus obras. Dios, yo hice esto, entonces yo, ¿qué le parece, verdad? De mí. Yo pudiera hacerlo, ¿no? Dice que no, no puede. ¿Por qué? Porque la salvación no por la obra. Claramente dice la Biblia. Entonces, ¿por, por qué, verdad? ¿De qué? ¿Con qué podemos? Sí, por la fe. La fe es por él, oír. Oír por la palabra de Dios. Así viene. Hay que escuchar primero la palabra, es cierto. Aquí estamos, por eso. Y también sale pregunta, ¿verdad? Leyendo la Biblia sale pregunta. Aquí también dice el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Yo voy a hacer. Yo quiero, ¿verdad? Entrar por la puerta estrecha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como dijo, ¿verdad? Un intérprete de la ley, acercándose al Señor Jesucristo, dice, ¿verdad? Para probarle a Jesucristo, preguntó, maestro bueno, ¿haciendo qué cosa yo heredaré la vida eterna? Qué buena pregunta. Pero también él tenía, ¿verdad? Ese corazón de altivez para probarle. ¿Quién podría probar a Jesucristo? Qué orgulloso, ¿no?
Qué arrogante. Así se acercó para probar al Señor Jesucristo. Señor, Maestro, ¿haciendo qué cosa yo heredaré la vida eterna? Jesucristo le explicó sobre la ley. Hágalo usted. Amará a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Verdad? Amará a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo, ¿verdad? Yo hice desde mi juventud. Qué arrogante, ¿verdad? Y qué necio. Ninguno puede ser salvo por las obras. No. Vamos a dejar ese pensamiento, no por las obras. Aquí en el mundo no hay justo ni aun uno. Ni uno, ni aun uno. Todos somos pecadores. Aquí en el mundo no hay hombre justo que haga el bien, nunca peque. No hay tal hombre. Entonces, aquí, San Juan capítulo 6, verso 38, aquí habla sobre una voluntad principal de Jesucristo, de Dios. 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Jesucristo vino al mundo también para cumplir la voluntad de su Padre. Y también dice, ¿verdad?, que todo aquel que ve al Hijo, aquí está hablando a nosotros, vea el Hijo, ¿verdad? Y cree en Él y tenga vida eterna. Esto es la voluntad principal de Dios. Por ejemplo, uno que no tiene la vida, ¿cómo se llama eso, verdad? Muerto, ¿sí o no? El que no tiene vida, muerto. Siendo muerto, ¿qué puede hacer? Está muriendo, ¿qué puede hacer? Está cayendo al infierno, ¿qué puede hacer? Nada. Ve al Hijo primero, para que tenga la vida nueva. Cree en Él, para que tenga la vida primero y después puede hacer algo para Dios. Primero tiene que nacer de nuevo. Eso es recibir la salvación. Eso es recibir la vida eterna. Aquí tenemos un cuerpo mortal, débil y frágil, ¿verdad? Y pecaminoso. Carne, ¿verdad? La carne pecaminosa y sucia. Pero Dios quiere darnos su vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que vea al Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Buscando por medio de la Biblia. Sí, por la palabra. Eso es la manera de Dios. Entonces, primero hay que renacer, los cuales no son engendrados, los cuales, ¿quiénes son? Los salvos, los hijos de Dios, no son engendrados de la sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, sino de Dios. ¿Haciendo qué cosa puede ser salvo? Según su esfuerzo, según su intención, yo quiero, ¿verdad? Los salvos no son engendrados de la sangre, ni de voluntad de varón, ni de su voluntad, ni de su esfuerzo. Muerto. Los muertos, ¿qué puede hacer? Nada, muerto. No puede hablar, no puede ver, ¿verdad? Ciego. No puede escuchar, sordo. No puede hablar, ¿verdad? Mudo. Muerto. Pero Dios nos da la vida, ya podemos ver y escuchar y distinguir qué es esto, si puede comer o no. Así vamos a tener la vida. Primero, ¿cómo? Sí, por medio de la palabra. Se llama palabra de vida.
Me explico. Hemos escuchado, ¿verdad? Palabra de vida. Se llama el verbo de vida, que nos da la vida. Se llama la luz de la vida. Así llegó primero la luz a la tiniebla. La tierra, como nuestra vida, estaba vacía, desordenada, oscuro. Y llegó primero la luz y comenzó así la obra de Dios. Eso es recibir la vida del Señor. ¿Quién puede manejar eso? La vida de Dios. Ninguno, solo Dios, solo Dios. Confiando en Dios, aquí estamos recibiendo la palabra. Eso. Con corazón humilde, por favor. Con corazón humilde y constante en la voluntad de Dios. Arrogantes no va a recibir la salvación. Sí. Hoy vamos a ver un poco de señal del fin del siglo. ¿Sí? Aquí dice San Mateo 24, verso 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hace como 2000 años atrás, ¿verdad? Jesucristo les explicó a los discípulos sobre la venida. Aquí Jesucristo vino primera vez en la tierra de Jerusalén, como de judíos. Y aquí está hablando sobre segunda venida. Aquí estamos esperando la segunda venida del Señor, igual. Pero cuando vendrá Señor, en el fin del mundo, en el fin del siglo. Entonces, al venir Señor Jesucristo, ya fin del mundo, es fin del mundo. Aquí Dios, como Jesucristo, ¿verdad? Está hablando sobre advertencia, señales, para que nosotros estemos preparados. Al final viene, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Como los días de Noé. Por eso aquí San Mateo capítulo 24 menciona también sobre los días de Noé. Ya pasó esta historia, ¿verdad? Hace años. Anoche hemos aprendido un poco. Dice 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo. Así será. Igual. ¿Cuántos, verdad? Personas entraron en el arca de Noé. 8, solamente 8. Así, ¿verdad? La puerta es estrecha. ¿Por qué? Por ahí entran pocos, no tanto. Son pocos. ¿Verdad? Llamados, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Aquí dice, no entendieron. Por eso, entender es muy importante. Entender la voluntad de Dios es importante. Entender la manera de Dios, importante. ¿Cómo vamos a entender la voluntad de Dios? Por la palabra. Por la palabra. Hoy en día también Dios nos revela también muchas señales. Eso es como advertencia. Prepárese, está cerca, ¿verdad? Esto es advertencia también para cada uno de nosotros. Como individualmente, personalmente, Dios está hablando a cada uno de ustedes. Vamos a tomar en nuestra cuenta. Así, Señor. Voy a poner atención y buscar. Dice, primera señal, como primera señal dice, porque vendrá, verso 5, muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entre muchas señales del fin del siglo, número 1 es engañador.
falsa doctrina, ¿verdad? Otro evangelio, otro espíritu, haciendo una puerta muy similar, pero no es la puerta de la salvación, como puerta, ¿verdad? Ancha. Por ahí entran muchos, pero por aquí, por la puerta estrecha, poco. Así viene señales. Muchos, ¿verdad? Entran. Engañarán, a muchos engañarán. 23 dice, entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Falsos cristos y falsos profetas, ¿verdad? Y haciendo, dice, grandes señales. Hablando señal del fin del siglo, según la voluntad de Dios, pero aquí está hablando señales, ¿verdad? Grandes y falsos. ¿Cómo vamos a distinguirlo? Qué difícil, ¿no? Eso. Por eso vamos a distinguirlo por la palabra. Entonces el que no tiene conocimiento de la Biblia fácilmente puede ser engañado, porque no puede distinguir qué es esto. Y grandes prodigios. Miren, hoy en día nosotros vivimos en los días del fin del siglo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todo el mundo sabe, ya estamos en el fin del mundo. Ya casi, ¿verdad? Casi. Sin saber la Biblia, casi todo el mundo sabe eso. Qué peligroso este mundo. De mucha cosa. Entonces, también qué peligroso hoy en día, ¿verdad? Confiar en milagros, en señales. No vamos a confiar en milagros ni en señales. ¿Por qué? Porque es peligroso. ¿Por qué peligroso? También engañarán, ¿verdad? A muchos por milagro. ¿Quién? Diablo y Satanás. Aquí San Mateo 12, verso 39, dice, él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, demanda prodigio, demanda milagro, demanda lenguas, habla lenguas. Mucho, ¿verdad? Quiere practicar en lenguas, pero no es señal de su salvación, habla lengua. ¿Por qué? Porque otra religión también habla lengua. Entonces, ¿de dónde viene esta lengua? Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Señal del profeta Jonás sería resurrección de Jesucristo. Jesucristo murió, ¿verdad? Y al tercer día resucitó de los muertos. Jonás estaba así también en el vientre de pez 3 días y 3 noches. Ocupamos solamente esta señal para saber, ¿verdad?, quién es Jesucristo. Mire, Él resucitó de los muertos al tercer día. Es suficiente. Ah, si eres Jesucristo, eres Cristo, eres Hijo de Dios. Es suficiente. No ocupamos más señal. Mucho, ¿verdad? Muchos, como le dijo, como dijo, ¿verdad?, a Jesucristo. Señor, queremos ver señal. Por eso aquí dice Jesucristo, le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Con mucho cuidado. Seguir al señal es peligroso, porque Satanás también puede hacer señal. ¿De dónde viene? ¿Cómo puede distinguirlo? Porque Satanás está engañando al mundo por las señales, por prodigios también. Por eso es mejor confiar solamente en la palabra, es mejor. Aquí nosotros no practicamos en
milagro, ni en lengua. Solamente aquí estamos aprendiendo la palabra y la palabra. Es mejor, ¿verdad? Y aquí, 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14, también dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como sus ministros, los ministros de Satanás, podemos decir que como son demonios, ¿verdad? Como espíritus malos que trabajan en muchos lugares, en cada uno, metiendo un pensamiento malo, ¿verdad? Entonces, sí, el mismo Satanás se disfraza, se finge como un ángel de luz, como fuera ángel de luz, habla bonita y hace un milagro, ¿verdad? Para que confíe en mí, hablando, citando, ¿verdad? La palabra, sacando la palabra de la Biblia, habla. Dice aquí, ¿verdad? Como ángel de luz, pero falso, falso profeta. Hoy en día es así, qué difícil distinguirlo. Sí. Entonces, San Mateo 16, verso 20, no, San Marcos 16, verso 20 dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales con la seguían. Amén. Mire, por eso no estoy negando, ¿verdad? El poder de Dios. Sí, Dios puede hacer todo. Dios puede mostrar, ¿verdad? Todo. Gran señales y prodigios. Pero problema, ¿verdad? El problema es que también Satanás está trabajando mucho en esto. Entonces, ¿cómo podemos distinguirlo? Vamos a distinguir así. Si hace señal y milagro y sale palabra de verdad, a eso de Dios. Haciendo milagro, señal, pero no habla palabra verdadera, ¿cómo se llama eso? Falso. Solamente mostrando señal y prodigio. ¿Por qué Dios les permitió a los profetas, a los discípulos, para que hiciera, ¿verdad? Señal y prodigio? Para que ellos puedan confiar en los profetas, ¿verdad? Que está hablando a ellos. ¿Me explico? ¿Es así? Pero haciendo milagro y señal, ¿verdad? Hablando gran palabra, pero no habla palabra de la Biblia, no habla la voluntad de Dios según la Biblia, entonces falso. Es así. Entonces nosotros vamos a seguir adelante, ¿verdad? Solamente confiando en la palabra, escudriñando la palabra. Escudriñar las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, ¿verdad? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dice, ellas, las palabras, ¿verdad? Dan testimonio de Jesucristo. Aquí estamos escuchando testimonio de Jesucristo directamente, por la Biblia. Tampoco ocupamos otra palabra. Aquí tenemos 66 libros, suficiente. Uno dice, ¿verdad? Soy profeta. Otro dice, soy discípulo. Ah, Dios me habla directo. Entonces quiere hacer un libro nuevo, como la Biblia. Mentiroso, ¿no? Mentiroso y engañoso. No ocupamos más libro. No vamos a poner en una historia nueva que habla, ¿verdad? Uno, no, es peligroso. Sí, San Mateo 24, versos 6 y 7 sigue hablando sobre señales del fin del siglo. Dice,
Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Sí, había, ¿verdad? Años, desde años, guerras y también pestes. Había hambres y terremotos, pero hoy en día mucho más. Eso es como señales. Hoy en día muchos conflictos y pleitos entre pueblo, entre naciones y terrores, rumores de terrores también. Sí, hoy en día, ¿verdad? En Medio Oriente, entre como Israel, Hamas, entre Israel e Irán, hoy en día Rusia aún está peleando contra Ucrania. Mi país, ¿verdad? Corea del Sur, siempre está preparado para hacer guerra, porque el norte siempre quiere como combatir contra Corea del Sur. Entonces, qué complicado esta situación. Guerras por territorio, por agua y también por, ¿verdad? Droga. En muchos lugares hace guerra, pleito, contra gobierno, ¿verdad? Huelgas, es como una guerra contra su gobierno, pleito, ¿verdad? Y pestes, pasó hace poco años, también coronavirus. Aún no hay, ¿verdad? Curación como vacuna de SIDA, ¿no? No hay curación. Qué complicado eso, superbacteria, no hay vacuna. Y sabemos que ya también va a venir, ¿verdad? Como variación de COVID, otro tipo. ¿Cómo vamos a tener rápidamente vacuna? No, es difícil. Entonces, según la Biblia, ya viene, más y más. Eso es señales. Y también habla sobre hambre. Según, ¿verdad? Los que dicen sobre hambrunas, dice, cada día 5 niños mueren. 5 niños mueren de hambre cada día. En África, Asia, en muchos lugares. Corea del Norte, ahí, terrible. Hoy en día quiere salir de allí todo. ¿Por qué? Ahí no hay comida. Saliendo, ¿verdad? Huyéndose allí, muere mucho. Mueren. Así quiere salir de allí. Qué difícil, qué feo esta historia, pero está pasando. ¿Qué quiere decir estas cosas? Estamos en el fin del mundo, en el fin del siglo. Vamos a prepararnos. Y terremoto, ¿verdad? Terremoto. También, cada día, 8,000 veces terremotos. Sí, mucho, mucho. Como este dio, ¿verdad? Promedio del terremoto en el mundo. Podemos decir que habían más terremotos en el siglo XX que todos los terremotos hasta el siglo XIX juntos. Entonces, cuanto más, ¿verdad? En el siglo XXI. Aquí estamos, ¿verdad? En el siglo XXI. Mucho más. Así es señal del fin del siglo. Apocalipsis capítulo 16, verso 18. Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Como gran temblor, ¿verdad? De la tierra, un terremoto tan grande. Se huye montañas, islas, ¿verdad?
se desaparece por terremoto. Así dice el libro de Apocalipsis. Aún no pasó eso. Aquí estamos viendo señales, ¿verdad? Del fin del siglo, terremotos. Pero en medio de 7 años de tribulación va a ocurrirse más. Son señales. Hebreo capítulo 1, verso 10, aquí también habla un señal del fin del siglo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todo ello se envejecerán como una vestidura. La tierra y los cielos, ¿verdad? Dios hizo. Como quien, ¿verdad? Habría pensado hace 30 o 40 años atrás que la tierra envejecería. Los cielos, ¿cómo se envejece? Los cielos, ¿cómo se envejece? Hace como 30, 40 años atrás, yo cuando era niño también, yo tomaba, ¿verdad? Las aguas de corriente. Corre, ¿verdad? Del río y así tomaba, porque no está como sucia, no estaba sucia. Pero ya ahora nosotros no podemos tomar las aguas. Está corrompido, ¿verdad? Corrompido y sucio. La tierra, aire y los cielos, todo se envejeció, se envejecieron. Nunca hemos pensado eso, pero ya pasó durante como 30 o 40 años. Durante. Qué rápido eso, ¿verdad? Pasó qué rápido. Ahora se envejece más rápido la tierra. Mire, la tierra tiene muchas capas como vestidura. Capas. Aquí dice, ¿verdad? Palabra poco difícil. Dice troposferas, estratosferas, mesosferas, termosferas, exosferas. Eso es como un tipo de capas de la Tierra. Entonces cada capa tiene su función, ¿verdad? Donde hay nubes y después. Y cada capa tiene su función como lopa, ¿verdad? Vestidura de la Tierra. Y también capa de ozono, ¿verdad? Se envejece, se hace más fino, esta capa más fina. Entonces está perdiendo su función poco a poco y peligroso, ¿verdad? La Tierra está peligroso. Como rechazando estos rayos malos del universo y del sol, también tiene función, pero está envejecido. Así se envejece la tierra, como la vestidura vieja. Mire, eso es también una capa, ¿verdad? De magnetismo. La Tierra es como gran imán, ¿verdad? Sale magnetismo. Este campo de magnetismo rechaza, ¿verdad? Rechaza este rayo malo del universo y del sol. Viento solar llega siempre a la Tierra, pero este campo de magnetismo, como tiene, ¿verdad? Su función para proteger la Tierra, pero está siendo más fino, eso también. Si llega directamente este viento solar, como tormenta, ¿verdad? Solar, llega a la Tierra. Aquí en el mundo nadie puede vivir. Se pierde todo control, todo sistema eléctrica, computadora, celular, internet, no va a funcionar nada. Qué peligroso, ¿no? Eso. Así la Tierra tiene mucha ropa, mucha vestidura como protección, pero se envejeció bastante. Así como situaciones y ambientes, ¿se va a mejorar o se va a empeorar? ¿Verdad? Va peor. Y Apocalipsis capítulo 16 también habla sobre el sol, sobre el sol. Como cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego.
Entonces este sol se va a calentar más y más. Entonces ese sol, ¿verdad? Va a quemar a los hombres con fuego, dice. Qué terrible eso, ¿no? Qué miedo también. Mucho calor. Está calentando más. Eso es señal del fin del siglo. Los hombres se quemaron con el gran calor. Apocalipsis 19, verso 9 dice, los hombres se quemaron con el gran calor. Y también San Mateo 24, aquí habla un señal, ¿verdad? Muy distinto, de como parábola de higuera. Dice, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca a la puerta? La venida del Señor. Y fin del mundo, fin del siglo. Ya termina. Al venir el Señor Jesucristo ya termina la historia del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esta parábola de higuera? La parábola de higuera, ¿verdad? Este árbol de la higuera simboliza a Israel. Símbolo de Israel. Este árbol de la higuera. Sí. Así, este pueblo de Israel tiene símbolos. ¿Sí? Entonces, voy a explicar un poco sobre la historia del pueblo de Israel. Mire, la Biblia es historia del mundo. Es cierto, ¿no? Pero desde capítulo 12 de Génesis habla sobre la historia del pueblo de Israel. Hasta Apocalipsis. Hasta milenio, ¿verdad? Sigue este pueblo. Hasta milenio. Entonces, sin entender esta historia del pueblo de Israel, sí es difícil entender la voluntad de Dios. Voy a explicar sobre esta historia en resumen, porque esta historia es muy larga y mucha cosa, pero no podemos hablar todo. Voy a hablar un poco, ¿verdad? Hoy. Mira, así, esta tierra en el principio era una, idioma era una, ¿sí o no? Pueblo era una, el pueblo era uno. Entonces Dios lo dividió en muchos países, en muchos idiomas, en mucha tierra. La tierra era una. Uniendo así, ¿verdad? La tierra, por ejemplo, esta forma de costa de América del Norte y del Sur, tiene, ¿verdad? Su forma. Y esta tierra, forma de costa de la tierra de Europa y África, se reúne así, ¿verdad? Exactamente. Los científicos lo explican bien. Era una la tierra. Uniendo toda la tierra, ¿verdad? ¿Dónde es centro? El centro de la tierra, donde hay el pueblo de Israel. Así podemos ver el propósito de Dios. Como Ezequiel 38, 12 dice, ¿verdad? El pueblo que mora en la parte central de la tierra. ¿Cómo se llama este pueblo? Israel. Israel. Entonces Dios ha puesto así en el centro de la tierra como testigo de Jehová. Se llama testigo de Jehová ese pueblo. Dios llamó muchos hombres santos en medio de ellos. Muchos judíos, casi mayoría, ¿verdad? Son judíos que escribieron la Biblia. Así formó la Biblia también Dios por medio del pueblo de Israel. Sí. Y también ese pueblo se llama pueblo santo. Aquí en la Biblia dice pueblo distinguido, ¿verdad? De los gentiles, ticos, ¿verdad? Costarricenses son gentiles, coreanos son gentiles. Hablando, ¿verdad? Un pueblo escogido, distinguido. Excepto de ese pueblo, son gentiles.
Así Dios ha puesto a este pueblo en el centro del mundo, en la parte central de la tierra. Eso es también sombra de la iglesia. Hoy en día, Dios está llamando al mundo, ¿verdad? De los judíos y de los gentiles. ¿A dónde? A la iglesia. Por eso la iglesia se llama pueblo santo, pueblo escogido, grupo distinguido del mundo. Es precioso, ¿verdad? La iglesia es muy preciosa, como hijos de Dios. Así es. Por eso Dios está formando, ¿verdad? Su pueblo santo. Dios un día va a llevar su pueblo a su tierra, a su reino. Esto es propósito de Dios. Entonces, Dios está trabajando, ¿verdad? Años, desde el principio hasta ahora. Dios está trabajando, formando, ¿verdad? Este pueblo santo de Dios. Un día, Señor viene para llevar, arrebatar su pueblo. Ya termina, ¿verdad? Oportunidades. Por eso, entender esta historia del pueblo de Israel es importante. Es sombra de la iglesia. La historia de Israel, ¿verdad? Comienza así por medio de Abraham. Dios llamó a Abraham y le ha dado la promesa, ¿verdad? A Abraham, Isaac y Jacob y José. Y ha dado la ley, ¿verdad? A este pueblo. Si obedece a la palabra de Dios, bendiciones. Si no obedece, maldiciones. Así Dios ha puesto también dos caminos a este pueblo. Pero la historia del pueblo de Israel, mayoría, ¿verdad? Desobedecieron ellos. Desobediencia, mayoría desobediencia. Entonces al final se dividió en dos países, como Israel del norte y Judá del sur, por pecado, por el pecado de Saúl, por el pecado de Salomón y por el pecado de David. Así se dividió en dos países este pueblo. Israel del norte ya fue destruido 722 años antes de Jesucristo por Asiria, y Judá del sur, ¿verdad? Por Babilonia, 586 años antes de Cristo. Ya fue destruido todo totalmente, y después Persia, Grecia y Roma. Cuando dominaba, ¿verdad? Roma, esta tierra del pueblo de Israel, Jesucristo vino. Entonces, ¿verdad? La esperanza de este pueblo, la expectativa de este pueblo, ¿qué sería? ¿Qué sería, verdad? Tener como su país, ¿verdad? Su pueblo, tener soberanía, tener su terreno, tener su propio, ¿verdad? Tierra, saliendo de esclavitud de los países, ya quiere salir de allí. Pero Jesucristo no vino para ser rey, ¿verdad? En medio de ellos, ¿no? Jesús vino para salvar al mundo, para morir en el mundo. Entonces, así como sus expectativas, ¿verdad? Se convirtieron en odio y mataron al Señor Jesucristo. ¿Quién mató al Señor Jesucristo? ¿Quién crucificó, verdad? Al Señor Jesucristo. Los judíos. Sí, los judíos mandó, ¿verdad? Pidió al gobierno de Roma. Así crucificaron al Señor Jesucristo. Aquí hay gran señal. Hay dos caminos, camino de vida y camino de la muerte. Uno elige, ¿verdad? La bendición de la carne y de la tierra. Está caminando ahí por el camino de la muerte, como los judíos. Crucificaron al Señor Jesucristo. Gran pecado. Mire, aquí en el mundo no hay un pecado que no puede ser perdonado. Todo pecado sí se puede perdonar. Pero un pecado, si hay un pecado que nunca puede ser perdonado, ¿cómo se llama eso? ¿Verdad? Incredulidad. No creer en el Señor Jesucristo. O sea, rechazar al Señor Jesucristo.
ese pecado nunca puede ser perdonado. Ah, no, 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 estoy rechazando, yo estoy confiando en el Señor, pero mire, uno que no tiene esta certeza de ir al cielo, está rechazando, pisoteando la sangre de Jesucristo. Qué gran pecado. Sin querer, ¿verdad? Muchos. Ah, yo no quiero eso. ¿Cómo? Pero no tiene la salvación en su vida. No tiene certeza ni seguridad de ir al cielo. Ah, yo voy, ¿verdad? Más o menos. Está pisoteando aún la sangre de Jesucristo. Gran pecado. Pero ya ahora, esta vez, por medio de ese seminario, vamos a ver, vamos a buscar, ¿verdad? Esta salvación verdadera que viene por la palabra, como pacto eterno y promesa eterna. Entonces, señal de fin del siglo, ¿verdad? Entre muchas señales, restauración, como restauración del pueblo de Israel, ¿verdad? Es el mayor. Sí. ¿Por qué? Mire, 14 de mayo, 1948 años, se independizó el pueblo de Israel. ¿Cuántos años pasó? Casi 2500 años pasó de la destrucción de su tierra, todo fue esparcido, ¿verdad? Sobre todo el mundo casi. Ellos nunca han tenido, ¿verdad? Tenido su soberanía ni su territorio. Nada, nada. Vagabundearon todo, sobre todo del mundo. Pero de repente, 14 de mayo, 1948 años, ya se independizó. Es gran señal. ¿Por qué? Como este árbol, ¿verdad? Como este árbol seco y muerto. Nunca tenían las hojas. ¿Cuántos años? Como 2500 años. ¿Muerto o vivo? Muerto, seguramente muerto. No tiene esperanza. Pero ya, ¿verdad? Se salió las hojas. Ya tiene una vida nueva. Restauración de un pueblo. Mire, en medio de Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, esta Segunda Guerra Mundial comenzó como 1939 años y comenzó y terminó 1945 años. Durante 6 años, ¿verdad? Hubo Segunda Guerra Mundial. Durante 6 años, como 6 millones de judíos fueron matados. ¿Cuántos? 6 millones. Asesinatos. Entonces hay que matar, ¿verdad? Cada día 3000 personas. 3000. Para matar, ¿verdad? 6 millones durante 6 años. Como Alemania, Hitler así mandó para que matara todos los judíos que viven en Europa, ¿verdad? Trayendo todos los judíos de todos los países de Europa. Mataron 6 millones. Qué gran juicio. Así llegó, ¿verdad? Este juicio hasta ellos por rechazo del Señor Jesucristo. Gran pecado. Pero caer al infierno, más terrible, ¿no? Más terrible. El que no recibe la salvación, ¿a dónde va? Al infierno, no hay otro lugar. Vamos a buscar, vamos a buscar. No podemos estar, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Ah, sí, tal vez, tampoco. Tiene que estar seguro. ¿Cuánto por ciento? Tiene que estar 100%. Siendo humano, ¿quién puede estar 100%? Aquí en el mundo no hay una cosa 100%. Aquí, ¿quién es 100%? Según su esfuerzo, según su vida. Estas cosas, ¿verdad? Son de Dios, no de nosotros. Por eso hay que recibir la salvación de Dios. Entre nosotros no hay manera. Por eso aquí estamos esperando la manera de Dios. No estamos esperando milagro. Aquí estamos esperando la palabra de Dios. Aquí, o sea, ¿verdad? Verso
capítulo 4, verso 6 también dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido? Aquí dice, le faltó conocimiento, que es la voluntad de Dios. No conocieron, no entendieron. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así llegó gran tribulación, ¿verdad?, hasta ellos. Y ahora está recuperándose más y más, pero también sigue igual, ¿verdad? Peligro. Ahí en la tierra del pueblo de Israel, guerras. Haciendo guerra, ¿no? Aún. Qué difícil eso. Pero ahora Dios está mostrando gran señal, porque este árbol estaba muerto totalmente durante casi 2500 años, pero ya ahora está saliendo las hojas, llevando frutos. Gran señal, ¿sí o no? Por eso el pueblo de Israel es el ojo de Dios, que nos indica el tiempo de Dios. ¿Qué hora es, verdad? ¿Qué hora es? Viendo esta historia del pueblo de Israel, sabemos el tiempo de Dios. Exactamente. Sí, desde independencia del pueblo de Israel ya pasó, ¿verdad? 76 años. Se pasó. Ya este año, 14 de mayo, se cumple 77 años. Hay un verso, ¿verdad? Tiene un significado importante. Dice Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hablando las señales del fin del siglo, dice, no pasará esta generación. ¿Qué generación? ¿Qué generación, verdad? La generación que va a ver, va a confirmar, ¿verdad? Estas señales hasta que todo esto acontezca, no pasará. Entonces, en la generación que han visto estas señales, Señor viene. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir eso? Ah, estas señales sí para nosotros, no para otra generación. Otra generación, no para nosotros. Por eso señal para nosotros, para que los que ven, ¿verdad? Para que estén preparados. No pasará esta generación. Una generación, calculamos, ¿verdad? 40 años podría ser una generación, pero ya pasó 40 años. Y la vida de uno, ¿verdad? Normalmente 70 o 80 años, más robusto, 80. Hoy en día más larga, ¿verdad? Digamos, 80 o 90. Yo lo calculo, ¿verdad? Hasta 100, porque un siglo es 100 años. Podría ser una generación. Calculando mucho, no pasaré 100 años. Pero se ha cumplido 76, ya este año se cumple 77. Qué rápido, ¿verdad? Mire, nace el Estado de Israel. Ya nació todo el mundo, ¿verdad? Anunciando, bienvenidos, restauración de Jerusalén. Se independizó Israel. Ya desde aquel tiempo, todos los judíos ya quisieron regresar a su tierra, todo. Lo esperaba mucho. Isaías 43, verso 5 dice, no temas, eso es una profecía, ¿verdad? Está escrito este libro como 600 años antes de Cristo. Ya pasó casi como 2600 años, pero ya ahora está cumpliendo esta palabra, esta profecía. Dice, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur,
no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Aquí está hablando sobre el retorno de los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Entonces, del norte, del sur, oriente, ¿verdad? Occidente, de todo van a regresar. Eso también es profecía de Dios. Muy distinto, muy distinto. Retorno de los judíos de Rusia. En Rusia, muchos judíos han vivido. Ahora en Rusia vive, ¿verdad? 150,000 judíos, más o menos. Y hoy en día está haciendo una guerra, ¿verdad? Contra Ucrania. En Ucrania también vive 60,000 judíos. Aquí Costa Rica dice, ¿verdad? 2,500 judíos. En Corea vive como 500. Muy poco, ¿verdad? En Corea, pero ellos van a regresar todo a su tierra. Y Rusia lo detenía para que no vaya, poniendo gran impuesto a cada uno. Si quiere salir, tiene que pagar todo este impuesto desde ahora hasta su como muerte, ¿verdad? 70 años. Entonces lo detenía, pero Dios lo abrió la puerta. Dios. Y de Etiopía, y Etiopía también detenía, ¿verdad? Por eso dice, al sur no detengas, suéltelo. Dios lo manda, suéltelo. Entonces, en secreto, ¿verdad? Lo trajeron. En Europa, en Francia, ¿verdad? Viven muchos judíos, como 500,000 judíos vive. Mayoría vive en Francia, pero aquí está regresando cada año 1,000, 2,000, 3,000. Aquí dice 2014, 7,000 judíos regresaron a su tierra. Cada año está regresando. Cada uno sabe, ¿verdad? Su turno, como número. Está esperando todo el mundo. Ezequiel 39:27 dice, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ella, ellos, ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. ¿Qué quiere decir? Los reúna de la tierra de sus enemigos, sí, muchos enemigos. Así ellos sufrieron muchos de persecución, asesinatos y matanzas. Entonces ellos quieren salir de allí, ¿verdad? Hoy en día se mejoró mucho la situación, pero también hay persecución contra los judíos. Muchos odian a los judíos. Váyase a su tierra. Pero muchos no quieren aún. Entonces Dios está cambiando situación de cada país para que vaya. Y dice, los reúna sobre su tierra. ¿Dónde? En la tierra de Canaán, ¿verdad? Su tierra natal. Dice, sin dejar allí a ninguno de ellos. Dios no va a dejar ninguno. Ninguno, dice ninguno. Entonces todos los judíos viven en cada país, va a regresar. Va a regresar. 9 millones judíos ya ahora viven en su tierra, pero también casi 9 millones judíos viven en otros países. Están regresando. Llegaron como la mitad nada más, pero van a llegar. Dios no va a dejar ninguno de ellos. Está regresando. Aquí es que como capítulo 37 habla sobre una visión, ¿verdad? Que ha visto Ezequiel. Dios llevó a Ezequiel un valle, ¿verdad? Un valle que estaba lleno de los huesos secos, muertos, muy seco. Entonces,
el Señor le preguntó, ¿vivirán estos huesos? ¿Cómo va a vivir, verdad, estos huesos? Y es que él dijo, ¿verdad? Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces, aquí, verso 9, dice, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies en ejército grande en extremo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, verdad? Y siguiente explica. Verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Entonces, libro Isaías, ¿verdad? Jeremías, Ezequiel, todo está hablando sobre recuperación, restauración del pueblo de Israel. Pasando años, como 2500 años, ya pasó. Pero ya ahora está cumpliendo esta palabra. Es gran señal. Sí. Y dice, y aquello dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y yo os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Eso es una profecía de Dios, pero ya ahora está cumpliendo. ¿Qué quiere decir esto? Llegó el tiempo de Dios. Según la obediencia de este pueblo, así Dios está recuperando. No, no por la obediencia de ellos. Solamente llegó el tiempo de Dios. ¿Qué tiempo? Fin del mundo. Tiempo del fin del siglo. Aquí está hablando, ¿verdad?, sobre señales del fin del siglo. Es así. Mire, voy a explicar un poco sobre esta restauración del pueblo de Israel. Y ahora tiene gran poder. Dios está recuperando, restaurando este pueblo. 18 millones de judíos manejan el mundo. ¿Cómo? Por dinero, ¿verdad? Muchos judíos tienen mucho dinero. Mire, esta compañía de películas son de judíos, muy famoso, ¿verdad? Y este es medio de transmisión, CNN, ABC, son de judíos. Son industria, ¿verdad?, del cine. Fundador y administrador son judíos. Estas empresas internacionales, ¿verdad?, son de judíos. Tienen mucho dinero. Y también Israel tiene 400 armas nucleares. Esa historia, ¿verdad? Aquí Isaías 60, verso 5, dice, esto también profecía sobre el pueblo de Israel. Dice, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Entonces, cuando regresa, ¿verdad? Al regresar a su tierra, los judíos van a traer todas las riquezas que tenía en otros países. Entonces, vendiendo su, ¿verdad?, propiedad y edificio, todo, venderlo y llevar a la tierra de pueblo de Israel. Entonces, va a llegar como las riquezas de las naciones. Y también aquí habla sobre la multitud del mar. En la tierra de Israel hay
un mar muerto, se llama mar muerto. Ahí el mar, ¿verdad? Este mar muy salada, como 6 veces más salada que el mar normal. Entonces ahí nada vive. No puede vivir ni un, como, ¿verdad? Bicho. Y dice aquí, el tesoro del mar muerto es mayor que la herencia que existe en los Estados Unidos, Inglaterra y Francia juntas. Dice juntas. Entonces, como desarrollando, ¿verdad? Los materiales como minerales que tiene este mar muerto, podría ganar mucho dinero. Aquí dice, ¿verdad? Más dinero que todos 3 países. Más dinero que tiene ellos. Entonces, muchísimo. Multitud del mar. Y también, hoy en día, ¿verdad? Hace pocos años, descubrieron así petróleo y también gas natural. Cantidad de petróleo y gas natural en el mar, ¿verdad? Mediterráneo. Así como descubrieron. Entonces, reservas de este petróleo de Israel es como el segundo lugar en el mundo. Y ahora tiene mucho dinero. Primer lugar es Arabia Saudita, pero ahora Israel tiene segundo lugar. Reserva de petróleo y reserva de gas natural. Así multitud de mar, ¿verdad? Ya llegó ahora. Así el poder de los judíos mueve y controla a todo el mundo en la mano del pueblo de Israel. Sí, hay mucha historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel, pero vamos a ver mañana también sobre esta última guerra mundial. Rusia va a como atacar, ¿verdad?, al pueblo de Israel para robar riqueza de ellos. Ya, va a ocurrirse eso también. San Mateo 24, hoy hemos aprendido, ¿verdad?, sobre señales del fin del siglo. Entre muchas señales, esta señal, ¿verdad?, de parábola de la higuera es más segura. Habla sobre la recuperación del pueblo de Israel. Dice, conoce que está cerca la puerta. Eso es como orden, ¿verdad?, horario de la Biblia, plan de Dios sobre el mundo. Ya ahora estamos en la época de la gracia, en la iglesia, de los gentiles, pero un día se termina este tiempo por medio del rapto. Y después comienza 7 años de tribulación. Y después milenio. Entonces el Señor Jesús vino al mundo en medio de la historia del mundo. Así dividió la historia del mundo en 2, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Y ahora estamos llegando al fin del mundo. Oportunidades. Ya termina casi. No hay mucho tiempo. Y en medio de 7 años de tribulación, Apocalipsis dice, ¿verdad? 144,000 judíos de 12 tribus será salvo. Va a ser sellado del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, así está escrito en la Biblia este orden de la historia del mundo. Vamos a seguir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, mire, aquí hay un tema, ¿verdad? Un tema muy importante. Se llama arrebatamiento. Según la Biblia, Dios está vivo, ¿no? Sí. Según la Biblia, está llegando la venida del Señor y el fin del mundo. ¿Cómo termina esta historia del fin del mundo? Dice, por medio del rapto. Y después, 7 años de tribulación y sufrimiento. Entonces, será usted arrebatado, será tomado
¿Me explico? Vamos a pensar eso. Y vamos a buscar también con todo nuestro corazón, porque también hay respuesta. ¿Sí? San Juan 5:39, verso 40. Leamos juntos. Vamos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dios que quiere darnos vida eterna. Entonces, ¿cómo nos da? Por medio de las escrituras. Aquí dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas puede tener la vida eterna. Vamos a escudriñar. Pero aquí dice, ¿verdad? Sí, ellas. Las escrituras son las que dan testimonio de Jesucristo. Vamos a recibir testimonio de Jesucristo. Testimonio de nuestra salvación. Testimonio de el amor, ¿verdad? El perfecto amor. Y también dice aquí 40, pero dice aquí, un poco extraño, ¿verdad? Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Llegaron bastante, pero no buscando la vida eterna, buscando de comer, buscando de beber, buscando, ¿verdad? Una vida más cómoda, pidiendo una bendición del mundo y de la carne. Perdieron la vida eterna. Por eso vamos a buscar el reino de Dios primeramente. Eso es la voluntad de Dios. Vamos a tener primero la vida eterna. Llegamos hasta aquí para recibir la vida eterna. Si hay manera de Dios aquí en la Biblia. Entonces, vamos a seguir aprendiendo. ¿Sí? Ya, hoy hasta aquí. Vamos a orar juntos. Muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo también, esta noche. Aquí estamos, Señor, con corazón humilde y obediente para recibir tu palabra. Señor, haznos más sabios para que nosotros podamos entender tu voluntad. Señor, no somos nada, somos débiles y necios. Venimos al Señor para que nos dé más sabiduría y entendimiento de la palabra. Así que nosotros aquí estamos buscando el reino de Dios y tu justicia. Señor, guíanos siempre hasta que termine este seminario. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.